Sí, bueno, hola a todos. Bueno, de nuevo con la clase. A ver, mm, a ver, los que estoy compartiendo el link para los que están tomando la clase. Si me escuchan, ¿verdad? A ver, sí. Perdón por la tardanza, estaba haciendo unas cosas aún, y- pero ya vamos a empezar, ¿vale? Hola Cecilia, te voy a poner tu asistencia, ¿vale? Mm, Perdón, estaba como un poco ocupado, pero ya estamos aquí para dar continuación con la clase. Ya bueno, Chimen, que Katana Soken. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar como unos segundos para que los demás se vayan integrando mientras se van conectando. Perdón, es que ando un poco estresado. ¿Ustedes cómo andan? Espero que anden bien. Y a mí ya, eso lo del encierro me está... Pero bueno, lo bueno que estamos bien y pues vamos a continuar con la clase. Ahora vamos a ver sobre los pronombres personales, como darle la continuación, ¿no? De los pronombres personales de los que quedamos, pusimos dos ejemplos como una conversación sobre primera persona y segunda persona. Vamos a ver con los siguientes pronombres. Bueno, mientras se van integrando los demás personas. Deja cambio de marcador porque no me funciona bien esto. Hola, buenas tardes. Espero que no estén estresados como yo. Es que eso lo del encierro, como les comentaba, me frustra, me, me pone un poco de malas tal vez. No puedo creer que se me manchó el pizarrón, pero no sé por qué. Déjame voy a limpiarlo. Me estaba asustando porque el pizarrón se había quedado manchado y no se borraba, pero ya con algo húmedo lo quité.
Hola, buenas tardes a todos. Oye, sí están atentos, ¿verdad? Bueno, disculpa, ya me tardé un poco para empezar la clase el día de hoy, pero ya estamos aquí. Vamos a hablar vamos a dar seguimiento sobre los pronombres. ¿Sí me escuchan, verdad? Ok. Me dicen que hay unos que no pueden chatear. Es que entiendo, ¿no? Muchos tal vez como no están familiarizados con la tecnología, pero eso es lo que a veces pasa, ¿no? Pero yo entiendo que no todos tenemos esta facilidad, inclusive a veces a mí me pasa también y nos frustramos, pero no, precisamente me pueden decir por WhatsApp que, que sí están tomando la clase, inclusive, es por eso les quiero recordar como el formato que les envié para hacer llegar a los delicados o con Alejandra en el grupo de WhatsApp, que ahí está Alejandra, pueden hacer llegar el formato. Al parecer ha cambiado el formato para mayo, se los voy a pasar acabando la clase, ¿no? eh, el formato que se va a enviar como las evidencias. Pueden poner es como una descripción o un reporte como cómo les parece la clase, en qué podemos mejorar también. Se aceptan como también críticas, ¿no? Se vale opiniones, recomendaciones, en sí también se vale. Eso es lo que pueden poner también en el formato. Me gustaría explicarles también al respecto al formato, inclusive las capturas de pantalla o cuando están viendo, no precisamente tiene que ser de todas las clases, no pueden hacer 4 como mínimo, pueden poner un poco más si quieren, si gustan, para ir llenando el formato, lo pueden hacer ustedes ahí en Word, pegan las capturas, inclusive pueden también tomar la fotografía de algunas clases que ustedes han tomado nota, como los apuntes, y pueden pegarlo, ¿no? Al archivo de Word. Eh, Alguien si batalla, no sé, me puede enviar el correo personal a mi WhatsApp para yo hacerle llegar el formato, ¿no? Aunque sí también entiendo que no todos tienen como computadora, esa es esta parte que también estoy considerando, ¿no? Para que no se batalle, como que tenerlo ustedes en un formato más adecuado o yo enviarles en un formato donde ustedes puedan descargar y puedan trabajarlo. Tlaxcamatimilla, nochime aman tlen techinitan, panin tepos tlamahuizohquetl, como la computadora, desde la computadora como que lo usamos para entretenernos, no es como el náhuatl, desde tepos de tlamahuizoli es como pasar un, tlamahuizoli es como cuando estás viendo algo y que te estás pasando el tiempo, y ya o sea, puede ser que te agrada, ¿no? Bueno, más que nada se refiere a esto, ¿no? Como que estás disfrutando estar viendo algo. Eso es, pues, bueno, yo, digamos, traduzco así de esta manera, en un poco metafórico, literal, que es un tepos de fierro, Tlamahuizoli, cuando Tlamahuizoli puede ser que estás viendo, no sé, un espectáculo también, ¿no? Puede ser otro tipo de espectáculo, pero en este caso me estoy refiriendo como la TV, como algo de televisión, de imagen, y es algo que yo me refiero a esto con la computadora. Bueno, les estaba recordando sobre el formato que tienen que llenar, porque sí me los están pidiendo, digo a todos, especialmente ustedes, porque ustedes son los que están tomando el curso y también para poderles entregar la diploma. Es un requisito, ¿no? Es algo que yo al principio sí lo había planteado, pero bueno, entiendo, ¿no? Que a veces se nos pasa ciertas cosas, pero aún estamos a tiempo, lo pueden hacer llegar, ya sea me lo pueden enviar a mi WhatsApp o al WhatsApp de Alejandra, que también está en el grupo. Se lo pueden llegar a ella directamente, se lo pueden enviar a ella directamente porque es ella la que está recibiendo toda la parte de la papelería, ¿no? Bueno, espero
Cualquier duda me pueden escribir directamente, ¿vale? Adrián, Kevin, saludos a todos y a todas que están ahora. Igual pueden compartir, ¿no? Pueden darle suscribirse en la parte de la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando yo estoy dando la clase. Ujú. Bueno, vamos a empezar. Como ya están varias personas que van a tomar la clase. Bueno, la otra vez habíamos hablado como respecto a como los pronombres. Tuvimos una introducción sobre como na, guanta, yo y tú o usted, en este caso. Ya utilizamos como estos ejemplos. Ahora vamos a ver como saludos Gretel, saludos a Rocío, a José Manuel, a Silvia, a Elena, a Adrián, a Carla. Carla siempre ha estado muy al pendiente. Yo me acuerdo de los nombres que están aquí, inclusive me parecen. Bueno, vamos a trabajar ahora con el pronombre de na, ta, ya. Ya no sé si hicimos el ejemplo, no creo, no me acuerdo. Solo trabajamos como un diálogo de cómo yo me presentaba y como cuando yo te preguntaba, como si era un diálogo cuando nos encontrábamos y yo te preguntaba cómo te llamabas, ¿no? O cuál es tu nombre. En este caso, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre él o ella. Vamos a poner igual, un poco parecido como lo que estábamos trabajando. Eh, a ver, yo puedo decir ya y tocas, ya y tocas Laura. Laura. Ya y tocas Laura. Ya y tocas Laura. Ella, ella se llama, ella se llama Laura. Se los voy a poner aquí. Ya y tocas Laura. Voy a inclinar un poco esto. Ya y tocas Laura. Ella se llama Laura. En este caso me estoy refiriendo a una persona que es de sexo femenino, pero en este caso como ya, puedo poner aquí como José o Francisco, ya y tocas Francisco, pues esto en sí ya nomás pongo, yo sé que es un nombre, entonces en el español así se refiere, pero en náhuatl no cambia, ¿no? Solo en español, entonces si pongo José, él se llama José. Pero en náhuatl no cambia, ¿no? Ya es como él o ella. En náhuatl es esta parte, ¿no? Como respeta mucho esta parte de cómo tú te aceptes también, ¿no? Si yo también me puedo poner como, no sé, ya, es que como decía, ¿no? Como no diferencia esta parte del género, sino aquí engloba eh, eh, el, digamos, él o ella. Él o ella, entonces si podemos escribir ya y tocas Laura o ya y tocas Juan, solo no cambiamos esto, ¿no? Pero puedo utilizar la misma frase, la misma oración y refiriéndome cuando me refiero, él se llama Juan, ya y tocas Juan o ya y tocas Laura, ¿vale? Bueno, cualquier duda me pueden preguntar, si voy muy rápido me dicen que vayan más lento, porque entiendo que muchos son nuevos que ahora están tomando la clase. Y cuando voy a poner, ahora, bueno, esta ya digo que quedó claro, ¿no? Ya y tocas Laura. Ahora voy a usar ella de, mm, de Almojuantín
Almojuantin, ustedes. Ahora sigue almojuantin, tequitín, mila. Entonces, ustedes trabajan en la milpa. Ustedes trabajan en la milpa, vamos a utilizar almojuantin, tequitín, mila. Se escribe así. Almojuantin, tequitín, mila. Almojuantin, tequitín, mila. Ustedes trabajan en la milpa. Almojuantin, tequitín, mila. Ustedes trabajan en la milpa. Almojuantin, tequitín, mila. La terminación tig es como pluralizar. Almojuantin es de ustedes, de varias personas, que me estoy refiriendo a un grupo de personas. Y tequiti viene de tequit. Y tequit, pues mila es milpa. Milpa. Y ahí se desglosan diferentes tipos de milpas, ¿no? Puede ser, no sé, una milpa de maíz o puede ser una milpa de naranjas. Como si yo digo, si me quiero referir específicamente a un huerto o un tipo de huerto, algo que estoy como si es solo de aguacate, si solo es de naranjas, si solo es de frijoles, o a veces eso más general, ¿no? Mila es como puede haber diferentes tipos de cultivos. Amojuantin tequiti, viene de tequiti y de tequit. Tequit, que es trabajo. Tequit. Tequit. Tequit, que es trabajo. Almojuantin, tequitin, mila. Almojuantin, tequitin, mila. Ustedes trabajan en la milpa. Tequit, que viene de trabajo. Tequit. Tequit. Tequit, ¿vale? Bueno. Ahora voy a poner otro ejemplo de nosotros. Nosotros Tojuantin, Timahultian. Timahultian es de jugar. Timahultian. A ver, Timahultian. Y puedo poner en un lugar. Timahultian. A ver. Es que fútbol como lo puedo así como desglosar o yo referirme como para mí significa es como balompié, ¿no? Es como a ver, sí está un poco raro ese término, pero puedo hacerlo. Chope. A ver. Chopehualisti. Tal vez puedo. Pero ahorita, bueno, Tojuanti, Timahultian, Chopehualisti. Como jugamos fútbol, de patear balón.
en este caso de balompié, pero más yo me estoy refiriendo tojuanti, nosotros nosotros jugamos jugamos fútbol, ¿no? Fútbol. A ver, nosotros jugamos fútbol. Timawiltian de Mau. Timawiltian, me estoy refiriendo al prefijo tin, pongo como estoy poniendo este prefijo para referirme que somos nosotros, ¿no? Tojuanti, Timawiltia, como ya, y la terminación siempre como la J es para pluralizar, hacer como varias personas, en este caso a un grupo de personas. Nosotros, Tojuanti, nosotros jugamos Timawiltian, de Mawiltis, estos de Mawiltis, Mawiltis o Mawiltia, Mawil, Mawiltia es jugar. Mawiltia es jugar. Tohuati, Timawiltia, Xotohualis. Nosotros jugamos fútbol. Uh-huh. ¿Vale? Tohuati, Timawiltia, Xotohualis. Nosotros jugamos fútbol. Y Timawiltia, Mawiltia de Mawiltia es jugar, o Mawiltilistli también jugar. Mawiltilistli, jugar o juego, ¿no? Y Tohuantin, que es nosotros, Timawiltia, Xopehualistli. De Xopewa viene siendo de patear algo. En este caso me estoy refiriendo al balón, ¿vale? O algo esférico. Patear algo esférico, más que nada. Mawiltia. A ver, alguien me está haciendo una pregunta respecto a la clase. Vamos a contestarle a Leonardo, que nos está viendo. Tía. No, Mawiltia. 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 Ah, sí, perdón. Qué buena observación. Mawiltia, sí, tienes razón, Leonardo. Qué bueno por la aclaración, porque quiere decir que sí está atento. Mawiltia de jugar. Así queda. Sí, de Mawiltilistli o Mawiltia, que es que cuando alguien hace esta acción del verbo jugar. Este es el verbo jugar, ¿vale? Bueno, ahí lo voy a dejar unos segundos para que si lo pueden copiar. Sí, es como juego de pelota. Sí, es algo como se refiere como a jugar a la pelota, pero ya me estoy refiriendo que lo voy a patear. ¿Me entienden? Como, porque ahí puede haber juego de pelota, como el básquetbol, pero entonces ahí es como encestar, ¿no? Usar más la mano. Y en este caso estamos utilizando el pie, como, y el pie que acción hace. Y eso es a lo que voy, ¿no? El pie que acción hace, en este caso la acción, es patear, ¿no? Entonces de Chopewa no es como de patear. Bueno, ahora vamos a poner el ejemplo que dice Kinsha Barrera. A ver. Vamos a poner que él cabalga y él cabalga y ellos lo admiran. Ya, we. En caballos
pancahuayos, yayahui pancahuayos. Es que como cabalga en agua en sí, trato de, ya como él va en el caballo, va sobre encima del caballo, yayahui pancahuayos, y ellos, Juan, inihuantin. Justo yo iba a utilizar esa parte del pronombre de ellos, Juan, inihuantin, inihuantin, inihuanti, inihuan, Juan, Juanti, Tlamahuizoan, Mahuizoa. Así queda. Yayahuipan caballos, Huaynihuantin, Tlamahuizoa. Yayahui pancahuayos, Juan inihuanti, Tlamahuizoa. Así queda Barrera. Él cabalga y ellos lo admiran. En ese caso es lo que yo utilizaba cuando lo mismo con la referencia de que les hacía al principio y le explicaba como un poco sobre cuando estás viendo o te estás entreteniendo con la televisión o con la computadora o con algo, con un espectáculo, ¿no? Puede ser, no sé, ver unos payasos también, ¿no? Titlamahuizoa, o estás viendo también un partido de fútbol, no precisamente tiene que ser en la televisión que puedes estar viendo un partido de fútbol. En este caso estás viendo a unos chicos jugando fútbol, ¿no? En un campo, ¿no? En una cancha. Y en este caso, Yahweh, de ir en caballo o sobre el caballo, y él va en el caballo y ellos, pues, como esta parte, ¿no? De que como disfrutan, más que nada, disfrutan ver que él va en el caballo o como están teniendo, como ellos admiran, ¿no? Como esa parte que ponías como en la oración, Kinsha Barrera. A esto, Yayahui Pancahuayos. En este caso no pongo, si pongo la I, entonces ya me cambia, ¿me entienden? A ver, si tan solo el prefijo I, aquí pan y caballos. Yayahui pan y caballos, entonces ya estoy diciendo que es su caballo, ¿no? Es de esta persona que va montada, es su caballo. Yayahui pan y caballos, inihuantin Tlamahuizoa. Y ellos disfrutan ver que este chico va en su caballo, ¿no? O esta persona, ¿verdad? Y ya en este caso, y el prefijo y, que viene siendo su, ya me estoy refiriendo a su caballo. Y solo caballos es solo caballo, pero no estoy haciendo notar o especificando que su caballo es un caballo que puede ser que no sea de él, o tal vez, pero en este caso no se está refiriendo que sea de él. Estoy viendo una persona que va en un caballo nomás, ¿no? Y en este caso ya cuando pongo y caballos, estoy diciendo su caballo. Ellos. Ya, a ver, perdón, el pronombre él o ella. Ya es el pronombre él o ella. Inihuantin, a lo que voy, como decía, inihuantin es para pluralizar
como varias personas. Jovita. Sí, claro. Sí, podría, Ari. Sí, vamos a poner ahorita como unos ejemplos del ser estar, ¿vale? Yayawe, pan y caballos, Juan y Juantin Tlamahuizowan. Esto en español, él va en su caballo y ellos admiran, ¿no? Y ellos admiran o ellos disfrutan ver que él va en su caballo. Es como literal, así es, ¿no? O podrían ponerle más corto como y ellos admiran. Bueno. Inicuantín, ellos, Tojuantín. ¿Cuál? Ellos ya utilizamos, ¿no? Inicuantín, ellos. Tojuantín, nosotros. Almojuantín, ustedes. Almojuantín, vamos a utilizar. Mojuantín, Tequipanohuan. Almojuantín. 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 It's okay. Almojuantín, momachtian. Voy a poner otro ejemplo más. Almojuantín, momachtian. Momachtia. Ustedes estudian. Ustedes estudian. Almojuantín, momachtian. Ustedes estudian o ustedes toman clases. Almojuantín, momachtian. Momachtia. Almojuantín, momachtian. Ustedes estudian. Almojuantín, momachtian, ¿vale? Ustedes estudian. Ahora vamos a utilizar el verbo de ser, estar, sí. Como con un verbo, sí, vamos a utilizar Nanitstock, Needstock, Quali. Yo estoy bien. Ahora yo estoy bien. Nanitstock Quali. Y ta Titstock Quali. Tú estás bien. Nanitstock Quali. Yo estoy bien. Ta Titstock Quali. Tú estás bien. Sí, Kevin. Es yo. Yo estoy bien. O sí, o puedes también, cuando puedes, estoy bien. Nanitstock Quali, también puedes decir estoy bien.
En ese caso, solo que el náhuatl es muy posesivo y siempre como el prefijo, trato de afirmar que yo en primera persona, el prefijo ni me estoy refiriendo a primera persona, ni itzot es de estar, itzot es itzot, el verbo es estar, es que es muy chico, itzot es de esto, es de estar o estoy, ¿no? En este caso, yo estoy bien. Ta, ti, segunda persona del prefijo ta, tú estás bien. Ta, nitso kuali. Yo estoy bien. Ta, titso kuali. Tú estás bien. Sí, pueden usar los verbos. Yo les voy a ir pasando algunos verbos, inclusive en el manual vienen algunos verbos. Yo igual se los puedo enviar también, o se los puedo pegar al Drive, ya lo checan. Al Drive que los envié, ahí voy subiendo como más información y, y también como recursos que pueden utilizarlos, ¿no? Como de colores, como de números, como, no sé. Puedo hasta anexarles una peli que si quieren ver cuando puedan, pueden ver una peli, ¿no? Una peli de los que hemos realizado. Ujú. Anitzo Kuali. A ver, amo Juan Tin, Juan Tin. Ya, nada. Yo, él, na, él, ya, a ver, no sé si estaba bien antes, ta, Tzocuali. Sí dije ta, ¿no? Porque a veces me confundo tal vez. Ya, Tzocuali. Ya, Itztok, porque antes él, ta, tú, ta, ¿no? Era tú. Era primero, ya había conjugado el tú, ¿no? Allá, Itztok, Kuali. Él está bien. Él o ella está bien. Él o ella está bien. Ya, Itztok, Kuali. Ya, Itztok, Kuali. Él o ella está bien. Ya, Itztok, Kuali. Él o ella está bien. ¿Verdad? A ver. Y ahora vamos a conjugar ustedes. Ustedes están bien, ¿vale? Mojuanti, Mojuanti, Stoke, ¿cuál? Ustedes están bien. Mojuanti, Stoke, ¿cuál? Mojuanti, Stoke, ¿cuál? Ustedes están bien. Ustedes están bien. Mojuanti, ustedes están bien. Mojuanti, Stoke, ¿cuál? Ustedes están bien.
Almojuanti Nitstoque Kuali. Ustedes están bien. A ver, ahora nosotros. Nosotros decimos Tojuanti. Tojuanti Nitstoque Kuali. Tojuanti Ti Nitstoque Kuali. Nosotros estamos bien. Tojuanti Tistoque Kuali. Tojuanti Tistoque Kuali. Nosotros estamos bien. Nosotros o nosotras estamos bien. Tojuanti Tistoque Kuali. Nosotros estamos bien o nosotras. Nosotros o nosotras. Tojuanti Tistoque Kuali. Tistoque Kuali. Nosotros estamos bien o nosotras estamos bien. Ahora vamos con ellos. Lo voy a poner otra vez. Tojuanti Tistoque Kuali. Nosotros estamos bien. Tojuanti Tistoque Kuali. Nosotros o nosotras estamos bien. A ver. Tojuanti. Ahora ellos o ellas. Inijuanti. 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 It's okay. Inijuanti. It's okay. Kuali. Ellos o ellas están bien. Ellos o ellas están bien. Inijuanti Hisoke Kuali. Inijuanti Hisoke Kuali. Eso es todo, Francisco. Francisco, sí. Ah, sí, ese tipo. Qué bueno, Isel. Muy bien. Estoy viendo el grupo de WhatsApp también. Que hay algunos de ustedes que está compartiendo, que está tomando la clase. Sí, justo esto, en el formato que les había enviado, ahí para que vayan pegando ese tipo de imágenes. Es como para comprobar que sí realmente están tomando la clase, pues. Y para entregarles la diploma, más que nada. Bueno, eso es lo que pide el ICAR. Bueno, vamos a regresar. Inijuantin, Itzoque, Kuali. Ellos o ellas están bien, ¿verdad? Inijuantin, Itzoque, Kuali. Ellos o ellas están bien, ¿vale? A ver, quería también enseñarles como un poco de entrada de los saludos. ¿Sí? Cualquier duda me pueden decir, inclusive hasta recomendaciones, porque sé que algunos de ustedes tienen ya noción, algunos tienen noción de náhuatl, o solo que algunos que no lo saben escribir, e inclusive hay personas de Gilitla también que me han inscrito, que inclusive se acaban de inscribir en ese curso de mayo. A ver, Rocío, ellos, a diferencia de nosotros, quitas el ti. Ti, sí es el prefijo de ti como hago referente de TikTok
es como ta, titzocuali, como tú, tú y tohuantin, ti, itztoquen, tohuantin. En este caso también, como meto esta palabra del ti, itztoc, con la conjugación de tú o usted está bien, ta, titzocuali. Y también yo me pongo, en este prefijo como me incluyo a la segunda persona y a más personas, ¿no? El prefijo ti. Es como ta, como cuando, sí les puse el ejemplo de tú estás bien o usted está bien. Ta, ti, tzocuali. Eh, y na, ni, itzocuali. Na, ni, itzocuali. Pero en este caso sí es como un poco más, cuando incluyo también no solo en primera persona, sino en la segunda persona y en general para pluralizar como con esta, a ver, ellos, inihuantin itztoque cuali. Ah, no, en este caso no uso el ti. A ver, perdón, en ellos, a diferencia de nosotros. Sí, a diferencia de nosotros, tohuantin ti, a nosotros, tohuantin titztoque. Sí, es que aquí, en este caso, ellos, entonces yo no me estoy metiendo en esta parte, ¿no? Me estoy refiriendo a y aquellas personas, ¿no? Solo a ellas, aquellas personas, en este caso, ¿no? El prefijo y. No, entonces ahí yo no entro, ¿no? Porque estoy señalando a un grupo de personas que son ellos, ¿no? O ellos, o ellas. Y también como inihuantin, ¿no? Es ellos o ellas. Ujú. Mm, y ustedes, entonces utilizo almojuantin. It's okay. Mojuantin, it's okay. ¿Cuál? Almojuantin. Ustedes está bien. Sí, en este caso, almojuantin, como ustedes también, o si se dieron cuenta, también utilicé nomás ishsoken, porque almojuantin, yo en este caso me estoy refiriendo, no me estoy metiendo yo en este, como en este grupo, ¿no? Cuando señalo algo. Almojuantin, stoken. Ustedes están inijuantin, itztoken. Inijuantin, ellos. Almojuantin, ustedes. ¿Vale? Mm, siempre se agregará a nosotros para conjugar. Mm, sí, solo, sí, justo, ¿vale? Son de terceras personas donde yo no entro, ¿no? En esta parte yo me estoy refiriendo con el y, ¿no? Como inihuantin, it's token. Almojuantin, it's token. Como, no, si no, cualquier duda igual me pueden preguntar por WhatsApp, ¿vale? Bueno, y vamos a poner otro ejemplo. Digo, si cualquier cosa, Rocío, me puedes escribir, ¿no? Si tal vez no, a veces tal vez no me puedo explicar tanto en español, siempre, porque a mí me pasa, ¿no? Como necesito saber como ciertas cosas como lo del caballo, como expliqué lo del caballo, ¿no? Entonces ahí yo sí, yo te tiendo a aclarar un poco más, como un ejemplo, ¿no? Los verbos regulares. Keliner Ciénaga, muy buena pregunta. Los verbos irregulares, a ver. Tenía por aquí en el manual, a ver, en el manual. Curso reciente, gramática. Ups, no lo puedo abrir. Que no sé si en internet. A ver, voy.
No puedo creer que se trabó el internet. Mm, mm, bueno, voy. Sí, Lucía. Sí, en las hojas, alguien te pregunta sobre las hojas, ahí tienen que poner las evidencias del curso que están tomando, en este caso, eh, para el mes de mayo, voy a enviarles un formato que me acaban de enviar, que me lo acaban de actualizar, tampoco yo sabía, ¿no? A ver, los verbos irregulares. Voy a ver el manual para no mentirles. Es que cambia como un manual que tengo, si es más de la Huasteca, eso me parece que también se los, puse en el drive. A ver, verbos irregulares, verbos sustantivos, verbos prefijos, impersonales, verbos y sustantivos. Es en el cuarto y quinto. A ver. Chicontepec. Es que sí había dado una clase acerca de eso. Así están los verbos irregulares o regulares. ¿Cuál me habías preguntado? Bueno, ya lo encontré. Verbos regulares. Ah, ok. Verbos irregulares, verbos. Es que vamos a hablar un poco también del verbo transitivo e intransitivo. Si quieren, como la siguiente clase, puedo explicarles un poco más acerca de eso, ¿no? Como cómo se comportan los verbos y cómo las terminologías y esto, ¿no? Toda esta parte de los prefijos y, y la parte de conjugar tiempos, ¿no? Eso es más amplio, como yo sí me meto muy de lleno y también con los adjetivos, ¿no? Como tiene que ver, ¿no? Es que es una mezcla. El idioma náhuatl, no sé si muchos saben, es un idioma aglutinante que se conforma, una palabra puede tener un adjetivo, un verbo, no sé, y hasta metes el sustantivo, ¿no? Es como un poco loco, no es como, no, el náhuatl es, como les comentaba, es un idioma aglutinante, es como el japonés, porque no es como el español, cambia, para que tal vez podemos yo enfocarme más en la siguiente clase sobre los verbos y, y ya podemos ampliar más a detalle, ¿no? Para que no tampoco nos perdamos, ¿no? Nos perdamos como o divagamos en otras cosas, sino para que sea más preciso estar hablando acerca de los verbos regulares, irregulares, transitivos, intransitivos, ¿vale? Ahorita me gustaría explicarles también como mm, mm, eh, el reporte, perdón, me regreso un poco también. No te apures, mm, Rosa. Es que Rosa dice que por eso esta clase es como volver a retomar los que habían como tomado las clases del curso de abril. Ahora, como en este caso, voy a explicarles más cómo conjugamos los verbos, cómo se forman también inclusive y con los tiempos, ¿verdad? Como puede ser en pasado, en presente, futuro
Y así podemos ir como trabajar, enfocarnos como en esta parte de los verbos, ¿no? Pero qué buena pregunta, ¿quién me la hizo? Mm, a ver, ¿quién me la hizo? Eh, Kevin, Kevin. Página 36. Tú dices del manual que les había enviado, ¿verdad? Sí, es que como no sé si mi internet, a ver, 36. Qué bueno. 36, sí. Sí, es que casi yo no estaba viendo, ¿no? El libro. Es que a veces explico conforme me voy acordando. Pero es bueno irse ustedes apoyando como con el manual, para eso se los compartí y les voy a compartir otros recursos, ¿no? Dice, sí, el uso del verbo estar. Ujú, ¿qué visto? 36. Dice, podemos pluralizar estos ejemplos de verbo. Sí, aunque aquí viene muy breve, combinar los dos verbos, sí, sí, es muy breve. Tengo otro manual que tal vez, no sé si se los envié, pero me parece que está en Drive. Igual ahí pueden como leerlo también, es un poco más explicado. Hay otros manuales, inclusive el libro que también les envié, eso también les puede servir, ¿no? Como pueden ir comparando ciertas oraciones o ciertos diálogos con el manual que tienen que les he enviado en el Drive. A ver, sí, Nika, así es, en la 30 habla del verbo estar, ¿no? El tok memo ikal kan kisok no chichi, kan el tok moteposcahuayo. ¿Dónde está tu moteposcahuayo? De dónde está tu carro, tu auto, kan el tok moteposcahuayo. Sí, sí, claro, perdón. Qué bueno que también están surgiendo dudas. Sí, igual a mí me pasa también con el internet. Los que no tienen el manual y quieren a que se los voy a hacer llegar a su correo también. Inclusive en el Drive, se supone el Drive que el que compartí, ahí se pueden meter sin necesidad de que tengan una cuenta, me parece. Es porque lo puse que tú lo puedes abrir solo teniendo el enlace, lo puedes abrir, ¿no? Sin necesidad de abrir una cuenta de correo. Ujú. ¿Vale? Bueno, a la siguiente clase vamos a ver esta parte de los verbos regulares, irregulares, transitivos e intransitivos. Bueno, no vamos a abarcar todo tampoco en la siguiente clase, ¿no? Pero sí me gustaría como ver esta parte. Ya después ir con los saludos, como ven, como la forma de saludar, como cuando te topas a alguien, como cuando ves a alguien, como, porque no es como, bueno, el yawi o el piali es más adaptado, es más adaptado con español, ¿no? Como no precisamente tiene que ser no, porque nosotros, es que no sé si en todos los idiomas originarios en los que las lenguas indígenas existe bueno, está adaptado, no digo que no, igual como el buenos días, ¿no? Eh, eh, el hola en sí no es como en la comunidad, hola, oh, Yahweh. No, es como preguntas, es esto, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué sentiste? O ¿qué dice tu corazón? La que te estoy moyolo, la que te estoy moyolo, ¿qué dice tu corazón? Katsan pi itztok. ¿Cómo estás? O ¿cómo te sientes, no? Es a lo que nosotros no utilizamos como un hola o ese tipo, ¿no? de formas de saludar, sino utilizamos como, siempre nos referimos preguntando a la persona que cómo está, cómo se siente internamente, como desde su corazón, desde muy profundamente de su corazón, lo preguntamos, ¿no? Y de ahí ya se desglosa como, es más como un ritual poético.
Sí, 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 Cecilia. De hecho, como nosotros, se utiliza también el yawi, ¿no? Les había explicado un poco en la clase del el mes de abril, como, necesito también explicarles ahora a los chicos para no irnos como tampoco quiero acelerar que los que no tengan la noción del náhuatl, ¿no? Como la cosmovisión de nuestra cultura, de nuestro idioma, es muy diferente que el español. No precisamente como el piali, no, está adaptado como a un hola en español, pero pensado más desde español, no es pensado desde náhuatl, ¿no? Como, como también nosotros, el yawi se supone que es como un hola, ¿no? Pero en sí, como no sé si les había explicado, es que yawi, que yawi, como cómo te va o cómo te sientes, ¿no? Que yawi es como yawi de ir, ¿no? Que no sé si, es en el caballo, ¿no? En el caballo yawi que va, pero en este caso que yawi me estoy refiriendo, eh, es como cómo estás o cómo te va, ¿no? Pero que yawi, que yawi, a ver, que yawi, que yawi, que yawi. Eh, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Te va? ¿Cómo te va? Eso se refiere no solamente como algo superficial, ¿no? Ken Hiawi, Ken Hiawi, Ken Hiawi, ¿cómo te va? O ¿cómo estás? Es más como yo te estoy preguntando cómo generalmente te está yendo, ¿no? En la vida. Claro, no pongo Ken Yawi Monemilis. También puedo decirlo, ¿no? Pero Ken Yawi ya estoy como generalizando que te estoy preguntando cómo estás tú, cómo te sientes, cómo te ha ido, cómo te va, etcétera, ¿no? Sí, Edith, pero voy a hablar para los que, para que, es que es eso, ¿no? Pero hay algunos que entiendo que necesitan como les explique más como entre pensar un poco en español, pero a mí me gusta también explicar más pensado desde náhuatl, como, eh, como buenos días, realmente es más pensado en español. Buenos días es como cuali tonali o cuali tonaltzin, ¿no? Como bonito día o buenos días. Cuali es bueno, bien, bien. Eh, tonali de día, bien día, ¿no? En sí es bien día. Si yo lo traduzco literalmente, es bien día o bueno día, o día bien. No es como un buenos días. Pero por eso yo decía, ¿no? Como hay veces que se adaptan ciertas cosas, pero es más, siento que es muy erróneo, ¿no? Al enseñar esa de esa manera. Porque cuando tú vas a querer hacer un diálogo con una persona que habla el náhuatl, nació hablando más náhuatl, primero es como su primer idioma, él se va a dar cuenta que tú te enseñaron un náhuatl pensado desde español o como esa persona al que te enseñó no es nahuablante de nacimiento, ¿no? Y no es porque esté en contra de los que enseñan náhuatl, que lo aprendieron, ¿no? Pero te das cuenta, no es como cuando un extranjero está hablando español, ¿no? Tú te das cuenta que es su español. Ok, pero lo entiendes, ¿no? En este caso, pero tú sabes que él, pues, no nació hablando español, pero sí te das cuenta cuando alguien lo aprende como, como dicen en el barrio. En este caso, tú lo aprendes en la comunidad, ¿no? Y en la comunidad sí es como, no vas a decir, hola. Casi, bueno, últimamente los que migramos a la ciudad, sí nos adaptamos y decimos hola, pero yo me acuerdo nunca utilizábamos hola. Para nosotros hola es como, ¿qué está diciendo? ¿Por qué dices hola? Y así, ¿no? Este tipo de situación, antes a mí sí, cuando yo hablaba más náhuatl, sí me daba más cuenta cuando alguien utilizaba esa terminología, ¿no? Decía,
pues aquí no decimos hola en primer lugar. Si queremos decir a alguien a saludar, ¿qué yawi, no? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿No? Eso es lo que les comentaba. Y ya, como decía Ceci, puede decir Nanistok kwali o Senka kwali, Nitstok, Senka kwali Nitstok o Nanitstok kwali. Ah, no, yo estoy muy bien. Guantake katsantitstok. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué es katsantitstok? Guantake es katsantitstok. ¿Y tú cómo estás? Es como más poético, ¿no? Y dependiendo, como les decía en la clase, en el curso anterior, de esta manera de saludar, es más poético, ¿no? Es como si depende el clima, el entorno, la naturaleza, la madre tierra, como todo, los elementos que relacionan dependiendo. Aman, nani golpacto, pampa, tlaquiasqui, ¿no? Ahora yo estoy alegre porque ha llovido, ¿no? No sé, así como tú refieres como algún fenómeno que está en el momento y tú, depende, ¿no? Como tu estado de ánimo o si te da ánimo también la naturaleza o escuchar los pájaros cantar, Nanisto, Tlawalniolpaqui, Pampa, estoy muy alegre, Pampa, Cuican, Totomen, o Tototzitzin, como Tototzitzin es la parte reverencial de Tzin, Tototzitzin es como los pajaritos, como estoy alegre porque los pajaritos cantan. Nanisto, Naniolpaqui, Pampa, Pampa Tototzitzin, Cuican. En este caso estoy diciendo, es a lo que voy, ¿no? Es como, no es como, ah, buenos días, y tú también, ah, buenos días. Pues es literal, ¿no? En español que contestamos, hola, buenos días, y ya. Y también contestas, ah, no, hola, buenos días. Acá es como, ah, no, ya que ya, güey, nani socuali, guantaki katsantisto, nani socuali, guaniyolpaki pampa, aman, amtlaquiaki guantosos cincuican, ¿no? Mm, Bueno, esa es la manera como náhuatl se habla, ¿no? No es pensado muy como desde el pensamiento eurocentrista, sino desde más como desde una cosmovisión más apegada a la naturaleza, a la madre tierra, a los elementos, ¿no? Como agua, fuego, aire. Siempre asociamos, claro, hay veces que no nos damos cuenta, ¿no? Porque eres nativo, no te das cuenta, no hablas el náhuatl. Yo antes no me daba cuenta, pero después lo empiezo a analizar, ¿no? Es como el ejemplo que les puse al principio, como, como son Cali, ¿no? Como es como son de Sontecomic. Cali, como es casa o casita o un techo. Y entonces yo sí me refiero a son Cali, es como el techito de la cabeza, ¿no? O la casita de la cabeza, ¿no? El cabello, ¿no? En sí se refiere a esto, ¿no? Que es como algo que cubre mi cabeza, es a lo que voy. Y así son muchas cosas que yo antes tampoco me daba cuenta, ¿no? Pero después de irlo analizando, inclusive cuando yo empecé a hacer un poco más de cine, inclusive también empecé a escribimos un libro con los niños y los abuelos de las comunidades de Gilitla. Yo empecé como cuando empezaba a transcribir, porque necesitaba yo ponerlo como respetar la autoría de la persona que me contó algo, que escribió también. Más que nada porque a veces lo grabábamos y siempre yo decía, pero estas connotaciones o este tipo de aspiraciones, hasta como las muletillas que tienen, es propios de náhuatl, ¿no? Yo tal vez, y a mí me sale, ¿no? Y lo aplico en español. Y como a veces pienso como en náhuatl y ya empiezo en español y así nos pasa, ¿no? A todos cuando empiezas a hablar otro idioma, ¿no? Como de repente se te sale como pensaste tal vez en náhuatl y cuando tú te das cuenta, inclusive yo en mis videos sí los reviso después y sí me doy cuenta, ¿no? Como mezclo mucho esta parte y por eso yo decía, ¿no? Como el ejemplo de hola en sí en náhuatl no existe, en maya, en tene, pues me parece que casi generalmente no existe esta parte, ¿no? Mm, Como el amo, ¿no? El amo, el ashkan, ashle, ¿no? El ashkana, siempre tenemos el ash,
como cuál, como, ay, no está bueno, ¿no? Y siempre utilizamos el ash o sí, y como, pero como nosotros el amo es como para la negación o no, o no, ¿da? Y en Quilitla yo nunca había escuchado, yo, yo de hecho pensé, dije, eso es tan mal, no, pero es su variante, ¿no? Inca, esto para mí pues no, pues yo como siempre utilizaba amo para negar algo. Y en Quilitla usan Inca. Y para mí Inca es como, en nuestra comunidad es como arrodillarte un poco, ¿no? Yo decía, ¿por qué dicen Inca, no? Inclusive cuando yo veía o Ashka, o como esa parte, pero bueno, Ashka, yo ya sabía que este tipo de muletillas nosotros en Nahuatl tenemos, ¿no? Y tal vez ahorita no sé identificar, pero les podría poner también como ejemplos en el Drive, ¿no? Yo escribir algo y irles compartiendo esta parte, ¿no? En Drive puedo ir actualizando como cada vez o cada clase yo puedo ir actualizando ciertas cosas o inclusive ir poniendo un poco más ejemplos de lo que les puse yo para que ustedes puedan ir como retroalimentándose y cualquier duda, inclusive en el Drive, ustedes pueden editar, ¿no? En el Drive el formato de Word que he pegado, he puesto el link de Word, sí, de un archivo en Word. Ahí pueden ustedes escribir, ¿no? Oye, profe, o pueden preguntarme, me quedé con esta duda. Y ahí entre todos, porque en ese link todos se pueden meter, ¿no? Y podemos editar todos. De hecho, le he puesto como para que puedan editarlo también. ¿Verdad, Rocío? Sí, Inca. Y Inca, inclusive Inca tal vez ya lo usan como parte de, pues es como me imagino como una muletilla también, ¿no? Pero Inca, yo después sí pregunté, Inca pensé que era también, pero para ellos se refieren más a negar algo, ¿no? O negativo, o no. Inca, o Ashka, o Ashka es más, en mi pueblo también, ¿no? O Ashle, ¿no? O Ashikiza, ¿no? Que no salgas, que siempre, pero nosotros decimos Amoshikiza y muchos y sí he visto, tal vez ahorita no puedo identificar tantos, pero sí podría yo, en el Word que digo, yo puedo poner este tipo de ejemplos. Bueno, si quieren, en la siguiente clase hablamos un poco de los verbos. Bueno, tal vez vamos a empezar un poco con los saludos, como esta parte que les acabo de explicar, ¿no? De Katsantisto, ¿cómo estás? Como cuando llegas a una casa, cómo te reciben, cómo tú tienes que recibir a alguien, cómo se mira esta parte, ¿no? Ujú. Sí, ciertas cosas tal vez necesito que ustedes en el Word que me pueden decir como cuando nos explican hacer sumas, como con peras o manzanas, o inclusive cuando empezamos ¿qué onda, primo? Calle trading. ¿Quién eres, primo? Sí, sí he visto, alguien me está escribiendo, pero no sé quién es. Trading. Escríbame quién eres, ¿no? Tal vez si te conozco, nos conocemos, pero... Ah, no manches, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Sí, sigues también mis clases. Te he extrañado. Nimitzneki, no yo Nitzin. Sí, es un primo que tiene mucho, que he visto que tiene mucho que no hemos cotorreado, como se dice, y es el que me está escribiendo ahora. Es un primo de las anécdotas tal vez que he contado. Él ha estado en esta conversación, pero qué bueno que él ahora nos está acompañando en la clase. Él no está inscrito, él sí sabe náhuatl, pero tal vez mocoyo chihuahua, mocoyo chihuahua, no yo que le digo que ahora se hace como hombre de ciudad o chico de ciudad o persona de ciudad.
Pero qué bien. Él ya me había escrito antes en los comentarios, pero no sabía. Sí, dice que sí sabe. Sí. Ah, nomás ahí ni Mati, sí sé. Es como, va pegado, pero bueno, pero sí sabes. Es más, sí lo escribes bien. Bueno, es un primo que el que está escribiendo hace mucho, hace mucho que no hemos coincidido, pero tendrás mi número, ¿no? Escríbame, 81 20 21 0368, ¿vale? Bueno, Timotaseño, Panseyo, que Tlamachtilisli, no kia ni yolpaki aman pampaniquita no yolikni nama no kia nikan momachtia katorhuanti, no kia walis no techimachtis tohuanti nikan sansesco, que él puede también apoyarnos o podemos conversar. Como es que con él siempre era ir a la leña, ir a no sé, sí, a las montañas, ir al río a jugar. Como él ahora vive en Nuevo León, pero sí, son muchas experiencias y anécdotas que hemos vivido. Cosas chidas y cosas no tan chidas, tal vez también. Como él, me acuerdo, se cortó una vez, íbamos a leñar y él se cortó la mano, los dedos, cuando estaba cortando en un árbol. Nos gustaba mucho, ¿no? Ir a leñar, saliendo de la escuela, ir a leñar, era como nuestro juego, nuestro pasatiempo. Él llevaba el machete y no sé cómo le pasó y se cortó. Y eso estuvo, sí nos asustamos, ¿no? Sí nos asustamos, pero bueno, qué bueno, nos vemos en la siguiente clase, las Tlaxcamatimiac. Denle like a mi canal, inclusive se pueden suscribir, suscríbanse, comparten para que más amigos, compañeros, paisanos, es más, hasta extranjeros están tomando clases por esta vía. Es algo que me sorprende, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Bueno, Wicho, muchas gracias que estás aquí con nosotros, me da mucha alegría, Niyolpaki, mi corazón. Ahora ya se me quitó el estrés y el coraje de que estaba un poco del encierro. Tlaxcamatimiac, temitasen, pansayok, tlamachilistli, pani tlamabusolish. Nos vemos en la siguiente clase. Voy a tratar de hacer unos dibujitos también, tal vez, para que sea más práctico. O si no, imprimirlas. Puedo ver si es que toner, no sé si tengamos, puedo imprimirlas y poder como ir mostrándoles a ustedes. Es que, pero también necesito ver si hay tinta, ¿no? También. Eso es lo que voy. Bueno. Nos queda Tlaxcamati. Vale, hablamos ahora. Soy un tlamachtiquel, no, digo que soy un maestro, pero bueno, no me considero como tal. Solo me gusta compartir. Todos somos maestros, me imagino. Todos somos, como sabemos, muchas cosas y podemos hacer muchas cosas con Nahuatl. Tlaxcamatimiac. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Vale?